¿Ves? Se ha puesto Rex. Vale. Sí, sí, está rápido. Creo que sí lo sabré hacer. Aquí se ven los guantes. Bueno, buenas tardes. Otro año, otra vez el filandón en este caso de Don Justo, ya desde hace unos años. Y estoy viendo que hay personas que me parecen nuevas, porque normalmente las personas que veníamos aquí nos conocemos desde hace muchos años. Esto es una tradición bastante respetada y con fieles, podríamos decir, en la universidad. Y antes les decía que es verdad que parecen los de siempre, los intervinientes, ¿no? Y más o menos repiten y lo repiten porque hacen bien. Entonces les decía que si les podía presentar de una manera un poco distinta, perfectamente identificables también, ¿no? Serían Fulgencio, en vez de Fulgencio, Fulgencia Fernández, ¿no? En vez de Pedro González Tapiello, Petra sería. Ildefonsa, que es un nombre bien bonito. Pobre de ella. Víctor tendría Victoria, además una feliz. Y Francisco sería Francisca, pero claro, ahí coherente sería Flecho. Francisca Flecho, Francisca Flecho. Bueno, todos los años en este acto recordamos especialmente a Justo, que sigue andando por entre nosotros prácticamente siempre, y solo es un momento un poco más especial. Así que tenéis la palabra y comienza el Bueno, pues nada, también es tradición que empiece yo, no sé por qué, pero porque no me aguanto, ahí ya me pongo nervioso y me gusta terminar cuanto antes y así ya no les escucho a los otros y relajo. Bueno, pues yo aunque pueda entender que van a creer ustedes que es una falta de modestia, yo creo que en esto del escribir estoy progresando. Porque todos estos años decía, si recuerda, que había empezado un libro nuevo, pero que los libros son tan largos que no consigo terminar ninguno. Pues este año, 2. Este año voy con 2. El primero de ellos, tengo que reconocer que la musa que me ha inspirado es una ilustre colega, la doctora Margarita Torres, que me descubrió que el futuro está en el pasado, con esa cosa del guiar. Y entonces yo dije, oye, pues ya que no termino ninguno, a lo mejor si tiro por una cosa de la Edad Media. Y empecé a buscar algo que diera un poco de juego, y me encontré con todos estos, el Hortus Sanitatis, que aquí en la universidad hizo un facsímil y tal, una especie de recetario para enfermedades y curarse con plantas y con tal. Oye, me pareció una cosa curiosa. Estaba en latín, pero al final este que hablaba alto lo tradujo. Y estaba bien. Pero claro, me parecía que le faltaba algo. Que una cosa es, pues el apio es bueno para no sé qué, tal. Pero ya, y el testimonio de los hechos, eso se ha aplicado alguna vez. ¿Y cómo ha resultado? Aquí tengo yo un filón. Pero la verdad, y empecé, y hice unos cuantos. Pero la verdad es que después de un tiempo también cansé. Porque las enfermedades eran todas guarras. Que si sangre por no sé dónde, que si pupas que en el sobaco, que si tienes pupus en no sé dónde, la cosa está un poco asquerosa. Y los remedios igual, todos consistían en mezcle usted unas hierbas con no sé qué, y vino
y estiércol y bébaselo en ayunas. Claro, me parecía que más que eso, que enfermedad está. Lo que decía aquello es que eran unos tiempos incluso peores que estos, que ya es Cécil, y que había que estar muy jodido para uno tener que apañarse bebiendo vino con mierda de caballo, por ejemplo. Pero bueno, algo salió, ¿eh? Y entonces, como un ejemplo, voy a leerles algunos de ellos. La virtud curativa de los bueyes. Cuando el padre Aramburu de Lizarra, misionero comboniano, con destino en el Japón, optó por organizar en el salón de actos de su parroquia de Takasaki, todos los jueves por la tarde, un curso de terapias naturales como medio de atraer a una feligresía arisca y desconfiada, y les contó que, como está escrito en los viejos manuales, la carne de buey cocida sirve como emplasto para curar la mordedura de hombre, la audiencia japonesa, poniendo los ojos redondos como platos, con esfuerzo bien se sabe, decidieron enviar misioneros a estas tierras para amansar a esta raza salvaje de humanos mordedores. La engañosa flor de loto. Esta tiene su enjundia porque es una cosa como clásica. Llegó Odiseo con sus hombres, empujados por los vientos caprichosos, a la isla que poblaban los hombres comedores de loto y de aquellos sus frutos melosos del olvido. Cansados y hambrientos, algunos comieron de estos frutos y olvidaron quiénes eran, su lugar de procedencia y el ansia de volver después de tantos años y peligros a Ítaca, la hermosa al atardecer. Vivieron allí hasta su muerte con otras gentes también desmemoriadas. Pero jamás volvieron a tener ni un hogar, ni amigos, ni familia. Que la familia, los amigos y la casa no son otra cosa que el lugar que poblamos con recuerdos. La sospecha. Lo decía Fray Ginés, el herbolario de Escalada, asegurando sin empacho que la virtud del ajenjo está en que, si se le coloca debajo de la cabeza, producirá dulce sueño siempre que el enfermo no se aperciba de que se lo han puesto. Y debía ser verdad, pues que el Pidio, el carpintero del taller de la Cuesta Castañón, dormía como un tronco hasta que descubrió que su mujer le aplicaba en secreto tal remedio. No volvió a pegar ojo y pasaba las noches agobiado en un puro sobresalto. Que algo tramaría don Atila para que fuera preciso tanto sueño amodorrado. El antídoto. Cuando un cristiano se mofaba de la creencia en las poderosas virtudes curativas de las plantas, Fray Ginés, el herbolario de Escalada, repetía una vez más la sorprendente historia de Mitrídates, rey del Ponto. Pues el caso es que Mitrídates, temeroso de poder ser envenenado, se protegía con toda suerte de antídotos, algunos de su invención. De modo que acostumbraba a tomar en la primera colación 20 hojas de ruda, un poco de sal, 2 grandes nueces, 2 higos y 2 bellotas para prevenir cualquier traición o sobresalto. Tal fue el efecto del brebaje que, cuando vencido por los romanos pidió a su fiel sirviente la piedad de una muerte dulce y en la cama, no hubo veneno con que pudiese llevarse a cabo su deseo y hubo que terminar con su vida a martillazos. La eficaz virtud del puerro. Leovigildo Pérez de Rivera, alférez mayor de las huestes de don Pedro de Guzmán, no conseguía tener descendencia sin que llegaran a saberse claramente los motivos.
que era difícil saber si el desajuste era efecto de aquella lanzada bajera sufrida en la guerra con los moros y que le dejó el miembro manso y remolón, o que su esposa, doña Blanca, veíase afectada de la dolencia de vientre frío y seco. Consultado Fray Ginés, el herbolario de Escalada, dictaminó que convenía a doña Blanca una dieta rigurosa y exclusiva de puerros de Sahún, pacientemente mascados, que era remedio seguro y acreditado según el Mater Floridus, para lograr la fecundidad de las doncellas. Y a todas luces fue eficaz lo allí dispuesto, que desde entonces corretean por la casa 2 niños y 2 niñas sonrosados, rubios y despiertos, vivos retratos del mismísimo jefe de la guardia, vecino bondadoso y bien dispuesto. Bueno, y así va la cosa. Ah, no, el último ya de verdad, porque la dudosa naturaleza del calamar. Cuando Fray Alipio abandonó la seguridad de su refugio en el priorato de Escalada, fueron muchas las cosas que tuvo que ir descubriendo como nuevas y que chocaban con lo leído en viejos textos del scriptorium del convento. Y no fue la menor la que tuvo que ver con la verdadera naturaleza del calamar, tan distante de la que pretendía Isidoro, el obispo sevillano, en su famoso libro sobre la naturaleza de las cosas, donde decía: el calamar es un monstruo que da la impresión de ser el resultado de un juego de la naturaleza. Tiene la piel cubierta de escamas, se mueve por el fondo del mar con los bancos de peces y cuando se ha cansado del agua, se levanta con unas alas con plumas que la naturaleza le proporcionó para tal fin y surca el cielo con las aves. Pero como no puede soportar los vientos, tan pronto como sopla un poco de viento, se ve obligado a regresar al agua y desciende hasta las profundidades del mar. Hasta aquí la cita que diría Rajoy. Después de tales desengaños, a nadie le extrañará saber que desde entonces pusiera en entredicho las pretendidas virtudes curativas del supuesto calamar y de su tinta, y que empezara a sospechar que si el santo obispo explicaba de tal forma la cuestión del calamar, tan conocido por otra parte en la Cartagena de su origen, ¿cómo podría explicar con más acierto el misterio de la Santa Trinidad? Esto del primer libro, que ya hasta aquí llegué, pero como ven no me da ni para el calendario del taco del Sagrado Corazón. Segundo libro que empecé ha tenido peor éxito, página y media. Y es que, bueno, después de 40 y tantos años en este andamio, me dije para contra mí: joder, es que escribo de cosas de estas, pero ¿por qué no escribo una cosa de estas del oficio? ¿Qué es esto de la enseñanza y tal? Lo que se hace aquí en esto y tal. Una cosa de cuentos. Pero a los cuentistas nos pasa lo que a los tertulianos, que solamente sabemos escribir o hablar de aquello que no sabemos o que no hemos vivido. Y entonces, pues claro, me puse a escribir y me salió una cosa sola que me abochornó, porque es una fantasía que yo creo que jamás se hará y que jamás se puede dar. Es una cosa como se ve que no tiene nada que ver con lo que yo he vivido. Pero bueno, para que vean que uno también a veces fracasa, se lo voy a leer, hombre. El pacto. A doña Patro, la directora, le gustaba repetirlo como una letanía a la menor ocasión, en las cenas de Navidad, la fiesta del patrono, las comidas de homenaje. Da gusto. En este centro, y esto es mérito de todos, hemos conseguido un clima y un nivel de convivencia envidiable. Podría decirse que nos llevamos como una auténtica familia. Y era cierto, como una auténtica familia. Que no faltaba ni una sola de esas purias envenenadas que se dan en las familias,
ni una sola mala cara, ni una putada disimulada. No faltaba nada de nada. En este ambiente fraternal nunca hizo falta esa cosa ordinaria y desconfiada del votar. Las cosas se hacían como decía doña Patro, y ya está. Como una auténtica familia, ya te digo, que no faltaba ni siquiera el eterno protestón y descontento. Lo que hoy os traigo a cuento, sin embargo, empezó cuando la misma doña Patro eligió como nuevo profesor de música a don Heliodoro, fiada, ya ves tú, de que su condición de canónigo de la colegiata venía a ser una garantía de buenas costumbres, docilidad y armoniosa convivencia. Pero salió rana el curita y la intención. Que don Heliodoro resultó ser de ese tipo de gente tan común por estas tierras, de buey morugo que embiste a ciegas y muerde con la boca cerrada. Siempre tenía algo que decir y las juntas comenzaron a durar más de los 12 minutos de costumbre. Y cuando los del ministerio salieron con la extravagante ocurrencia de que los cargos de los centros debían renovarse periódicamente y que para ello los claustros debían elegir en votación una terna de posibles candidatos, superada la sorpresa y el pasmo del principio, comenzaron los primeros movimientos y discretas reuniones. Don Heliodoro consiguió convencer a doña Leo, la profesora de dibujo, de que era hora de que empezaran a respetarse estas materias que parecían relegadas al injusto papel de las Marías. Y para dar el campanazo proponía que se votaran mutuamente, para al menos lograr estar presentes en la terna. Usted me vota a mí y yo a usted, doña Leo. Ya verá la sorpresa que se lleva. Fue una votación tensa y nerviosa, a falta de costumbre, con recelos y miradas de reojo. Y al recuento de los votos emitidos, doña Leo se vio obligada a mostrar su desacuerdo. Perdone, pero creo que habrá habido algún error, que don Heliodoro aparece con 2 votos y yo no tengo ninguno. Pero inexplicablemente, revisada la cuestión, no se encontró el error por sitio alguno. Mira hasta que esto es lo que ha dado esa Muy buenas tardes. Un chisme y un relato. Empezamos por el chisme. 22 de noviembre. Tal día como hoy, hace, me parece, 54 años, creo, en una velada similar, velada musical, en honor de Santa Cecilia, la Escolanía de la Virgen del Camino, y en el ámbito colegial daba un concierto. A mitad del concierto llega un fraile apresurado con esos pasitos de frufru que suenan cuando se lleva sotana o hábitos, y cuchicheó a la oreja del director de la Escolanía, el padre Torrellas, que se queda demudado, se da la vuelta al público y dice: queda suspendido este concierto. Acaban de asesinar a John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados. ¡Wow! Todos ahí medio a llorar, congestionado, no puede ser, es imposible. Terrible. 2 semanas antes, solo 2 semanas antes, en el Colegio de la Virgen del Camino se había recibido un sobre muy grande, protocolario, seguramente remitido por la casa, lo que podría llamarse Casa Civil de la Casa Blanca, en el que iban un montón de fotografías de Kennedy personales con la familia, incluso una delante del árbol de Navidad que ya estaba próximo, porque había mandado la Casa Blanca esas fotografías de Kennedy con dedicatoria, incluso una de ellas, con lo cual fue una conmoción, como podéis comprobar, porque hubo un fraile osado, que un chaval de mi curso, que era el Benjamín, por otra parte conocido en León, porque después estuvo trabajando en periódicos, ha sido fotoperiodista, polémico por haber retratado en pelotas a Mercedes Milá, entre otras cosas,
y hablo de Ignacio Morán, tenía un parecido probable con Kennedy, y de hecho le llamábamos Kennedy, y de hecho se quedó con el nombre de Kennedy toda su puta vida. Kennedy es Jaime. Total, que hubo un fraile que con todo sabía, mandó a la Casa Blanca, oigan, le admiramos mucho al primer presidente católico, lógicamente, y fuera esto por delante, admiramos mucho y tenemos aquí una pequeña mascota. Y el hecho de haber recibido aquella personalización en las fotografías y en la carta de la Casa Blanca llevó el orgullo de la Virgen del Camino de los Frailes y de todos los compañeros al nivel de éxtasis que aquella noticia truculentamente derrumbó en el acto. Y ahí, por eso yo tengo un recuerdo muy vivo de la jornada que hoy celebramos el aniversario, el 54 aniversario, joder, lo que ha pasado. Y concluyo con algo que nos sorprendió después al día siguiente a todos, porque al bajar a la capilla, a las 8 de la mañana se iba a misa, delante de todo, de los bancos, al pie del altar, un mocoso de nuestra misma edad, 11 años podía tener entonces o 12, natural de Babia, se encontraba de rodillas y con los brazos en cruz, pero tambaleándose porque ya no aguantaba, después de haberse pasado toda la noche. Cuando le preguntó el fraile, ¿pero qué haces aquí? Y el chaval, joder, retrotraeros, con 11 años, me dice, rezando por la paz del mundo. Pues bien, aquella cosa tan curiosa y que ahora nos puede sorprender. Acabó los estudios de teología, pero este gran muchacho, a pesar de lo meapilas que se demostró en toda su carrera, acabaría convertido a la fe comunista primero, después a la fe catedrática de geografía y después a la fe gay o homosexual. No sé en qué orden se produjeron todos estos poderosos cambios en la naturaleza de aquel señor que yo evoco siempre tal día como hoy, 22 de noviembre. Bueno, este era el chisme, qué bonito, ¿eh? Y ahora el relato. No sé si este relato, querido Paco, querido Chema, ya lo he soltado aquí, pero es que me desaparece. ¿Son los mismos? No, me desapareció con esa de esas capturas piratas que hace algún virus que me entró en el ordenador, pero que me gustaba, y aún desconociendo si en esta ocasión voy a repetirlo, lo he rehecho de nuevo. En el caso de que lo repitiera y alguno ya lo hayáis escuchado, no digo os jodéis porque está muy mal dicho a una audiencia tan benevolente como la que aquí está presente y tan disciplinadamente callada como a veces los tarumbas que nos ponemos. Pero pido perdón y disculpas y también me justifico un poco con la historia de los filandones, porque en los filandones si hay algo que se hacía era repetirse. ¿De qué modo si no nuestros chavales aprendieron el romance de la loba parda, que tiene más de 400 versos o no sé cuántos? Pues a base de repetir, porque es la naturaleza humana y la naturaleza del propio filandón, el que las historias, algún poema, eso sí, siempre se corrigen, se aumentan o se amorcillan. Yo no sé si en esta ocasión he conseguido con la nueva redacción, porque he querido ganarme el jornal, pero la cosa va así y se titula 500 doblones. Vaya por delante la moraleja en este relato verídico. Piedra que no rueda, cría musgo, y dinero que no anda, mete cojera al pobre. El dinero es el primer cobarde en las guerras o en tiempos de miedo o crisis, y mucho antes de que suene el primer tiro o carraspee la bolsa, ya está volando a encerrarse en bodegas, en el buraco de la tranca del corralón, en el hoyo secreto de una viña, o corre por las tuberías de la ingeniería societaria a cascarse el dividendo en cámaras acorazadas de paraísos terrenales. Dinero mudo, insolidario, algo avergonzado y onanista. Pero corre por aquí cerca una historia cierta de honda moraleja y teoría económica profunda que viene a demostrar que si el dinero que se palpa, el dinero contante, bisonante o papel moneda, saliera de sus escondites y circulara con la alegría y estímulo que de él se espera, razón esta para la que fue inventado, otro gallo cantaría en los amaneceres de la tribulación general, que ya nos parece perpetua, y en la que todo el mundo andamos palpándonos intermitentemente la camisa o la cartera.
de todos los males que sobreviven hoy a nuestras economías, la mayor culpa la tiene el dinero quieto y cobarde. ¡Cobarde! Dicho en Román de chiquito. Y cuenta esta historia que en un lugar de la costa cantábrica, entre el Ferrol y Zarauz, hay un coqueto hotelito familiar que antes fue pretenciosa casona de indiano. Establecimiento tentador, de lejos más que de cerca, al que una tarde de noviembre, con un sol impropio barriendo nubes, llegó en un coche de alta gama un tipo grandote con traza extranjera y encorbatado bajo un 3/4 polar. Descendió de su montura, escaló 2 veces la fachada del hotel con la mirada y se decidió a entrar dirigiéndose a recepción, que atendía el propio dueño del establecimiento en aquel momento. Vaya, y en todos los demás momentos, que la plantilla es corta y la temporada baja. Hablando un castellano empedrado de tropezones, se presentó diciendo que era un ingeniero ucraniano destinado a dirigir durante 3 meses el montaje de nuevas instalaciones en una cercana explotación minera de feldespato flúor. ¿Cómo suena? Feldespato flúor. Y que estaba buscando un alojamiento confortable donde residenciarse todo ese tiempo. Aunque antes de alquilar el cuarto, desearía dormir una siesta para comprobar si las condiciones eran de su agrado. En caso contrario, no habría trato. Ante la cara inicial de extrañeza que puso el hotelero, el ucraniano sacó su cartera, tomó de ella un billete de 500 euros y con cierto aire de suficiencia arrogante lo depositó en el mostrador a modo de señal para tranquilizar al buen hombre que se aprestó en el acto a conducirle de 1000 amores a la que consideraba mejor habitación y con mejores vistas. Mientras el ucraniano insistía en que debería devolverle los 500 euros en caso de que rehusara. Ningún problema, mister, le indicó el dueño, que tras acomodarle, bajó las escaleras ufano y con albricias entre dientes. 500 doblones. Y al instante llamó por teléfono a uno de sus proveedores, Cárnicas la Langreana, que llevaba las últimas semanas apremiándole con ultimátums por unos atrasos y deudas que ascendían a 505 euros, precisamente. No tardó ni 6 minutos en personarse en el hotel el charcutero con su furgoneta. Saludó contento con un "ya te vale", pilló el rescate de la vieja deuda y, alegando andar corrido de prisa, salió escopetado. Pero volviendo a casa con aquel dinero en la mano, varió el rumbo de repente y se dirigió al café donde juega cada día su partida un entrador del matadero municipal, al que debía precisamente también unos 500 euros. Llegó, le buscó en su rinconada, le levantó de la mesa y en una parte le largó discretamente el billete. Liquidada la demora. Pues qué alegrón me das, tómate algo, le dijo. Otra vez será, alegó el charcutero. Dejé el negocio sin nadie y hay que abrirlo. Y volvió el entrador a la mesa del burle, pero al poco se excusó, alegando tener pendiente un recado urgente. Abandonó el juego y a buen paso se dirigió a las cercanas oficinas de la gestoría, que le lleva todos los arreglos contables y sus trampas incontables. Gestoría con la que tenía una deuda pendiente de, oh nueva casualidad, 500 euros. Dada la hora extraña, su amigo el gestor puso cara de desconcierto al verle, pero se le disolvió en alivios al instante viéndole billete en mano. Lo debido, amigo, le dijo el entrador, que quien paga descansa. ¿Me firmas el recibí? Y con doble rúbrica. Hablaron 2 minutos de otras cosas y se volvió el entrador a su partida hasta con ganas de perder. Con el billete sobre la mesa, el gestor recordó tener también una deuda de las que conviene saltar rápido para no darle 3/4 al pregonero. Se puso la gabardina, cogió su coche y se encaminó hacia el chiringuito bombillero que tiene al final de la playa Maricris, la célebre Madelón de los guardiamarinas de Marín, la pilingui más señera del lugar, a la que debía precisamente 500 euros por sus prestaciones y los esmeros de sus 2 pupilas con él
y 2 colegas abogados, cierto día que celebraban un cohecho bien apañado con un concejal del untamiento, un baranda de la untonomía y un constructor-destructor de la fe pública que hizo de untador de la cuestión. Maricris se llevó un alegrón, claro, no lo esperaba porque suele ser remolón y olvidadizo este cliente. Y le dijo, tienes que tomarte algo, pero el gestor alegó prisas y se despidió de ella con un besito ridículo en la mejilla, con un pellizco sobón en la nalga oronda y con una promesa trempada, una noche de estas. Se fue y quedó Maricris un rato pensativa, apurando el chupito al que se aplicaba, y al poco se golpeó la frente con la mano, pareciendo caer en alguna cuenta. La cuenta que tenía pendiente con el dueño del hotel, al que le debía unos 500 euros, porque algunas veces recibe la clientela más distinguida en sus habitaciones. El hotelero quedó perplejo al verla entrar alborozada, que es la actitud que adopta el que va a resolver sus atrasos y alfombrarse nuevo crédito. Nunca espero menos de ti, querida Maricris, y se aprestó a guardar el billete en el cajón del conserje. Pero justo en ese preciso instante apareció en lo alto de la escalera el ingeniero ucraniano con ese gesto circunflejo que se estampa en la cara del recién levantado de una siesta revuelta. ¿Ha descansado bien el caballero?, preguntó el hotelero con zalamería casi servil. Pues no mucho, señor, o casi nada, respondió algo malhumorado el frustrado huésped. Entre el oleaje de la escollera y las furgonetas que pasan por aquí a bocinazos, apenas cerré el ojo. Aquí no hay quien duerma. Insonorice usted al menos, así que lamento no quedarme en la habitación y le ruego me devuelva la señal. Pues bien que lo siento, se disculpó el hotelero con un gesto de dolida decepción mientras sacaba el billete del cajón, echándole una última mirada de lástima y despedida. Nuestros clientes selectos eligen precisamente esa habitación. Pero en el fondo estaba dichoso por haber podido resolver tan fácil y oportunamente su deuda. Después le contarían que igual solución habían tenido además otros 4 casos en el lugar, con lo que quedó firmemente demostrado el auténtico milagro que en poco más de media hora puede lograr un solo billete con patas que no quiera quedarse acuartelado en sus miedos o prudencias y ruede por ahí arreglando el desbarate contable de una gente que aquella noche pudo dormir un poco más tranquila, con algunas deudas resueltas y descargada de agobios. En fin, por agradecer algo las atenciones recibidas haciendo algún gasto, el ingeniero ucraniano se dirigió al coqueto bar inglés del hall de la entrada y, señalando la botella más cara que vio en el estante, le indicó al camarero: un whisky doble, por favor. ¿Y al señor cómo le gusta el whisky?, preguntó el barman, que lucía chaquetilla y gentileza antigua. Se le acercó el ucraniano con actitud confidencial y le susurró a la oreja: que cómo me gusta el whisky, con hielo y con putas. Y mira por dónde. Aún estaba Maricris en la puerta del hotel, resguardada bajo la marquesina, esperando un taxi, porque empezaba a caer una lluvia insolente y muy cantábrica, por lo intempestiva, en una tarde que había empezado luminosa, con un sol corriendo a escobazos a las nubes. Gracias. ¿La habías escuchado? No. 2 veces. La cuarta me saldrá mejor. Paco, me suma a tu emoción. Bueno, tiene que ir avanzando el filandón y además de venir los mismos a hablar y a escuchar, hay que contar la misma historia todos los años. Pues eso recuerda que cuando yo estaba en la comisión de fiestas de mi pueblo, había un grupo famoso que salía en la tele que se llamaban Los Mismos también. Y en los carteles de las fiestas poníamos grandes verbenas con la orquesta Los Mismos y en pequeñín debajo del año pasado. Pues igual. Bueno, pues el caso es que como todos los años me riñen, dice, trae algo escrito y algo que sea una cosa académica, que vienes aquí a la universidad. Pues yo también, fíjate qué casualidad, me inspiré en la misma musa que Paco Flecha, Margarita Torres, y dije, pues si el Grial
es el de León. ¿Por qué no el realismo mágico también nació en León? Aunque nos lo hayan robado los hispanoamericanos, García Márquez y toda esta gente. Y entonces pues elaboré esta tesis y os vengo a demostrar que nació concretamente en Pontedo. El realismo mágico. Es que estas cosas hay que centrarlas, ¿no? Dicen, en Hispanoamérica, joder, Hispanoamérica es muy grande, pero para saber dónde nació, como la fuente de los aguazones, pues dice, ¿dónde? En Pontedo, ¿no? Y os voy a poner en situación de la inventora del realismo mágico, que era la de la Fonda de Pontedo, y de cómo este relato del realismo mágico lo tuvimos que expurgar de una larga grabación de 4 o 5 horas que dejamos en 5 o 6 minutos, pero que es la demostración de lo que decíamos. Esta grabación la hicimos hace unos años, uno de los que también estaban los dominicos, Alfredo, el dibujante, acudió a León con Ignacio Carrión, entonces el periodista estrella del país, por decir de alguna manera, había estado en la guerra de Yugoslavia y cosas así. Venían a hacer un reportaje, lo hacían por el invierno, para publicarlo en verano, cuando está todo el mundo en la playa y cuando salía Jesús Gil con las mamachichos y todo eso, pues en ese momento metían estos reportajes hechos en invierno, uno en cada comunidad. Y a través de Alfredo, que hacía poco que había estado haciendo el Camino de Santiago y habíamos estado hablando y tal, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo para hablar de qué podían hacer en León, de esto que fuera lo más alejado que se pudiera del verano, de las playas, de tal, ¿no? Y entre los reportajes eligieron uno que era ir a ver a gente que vivieran ellos solos en un pueblo, ¿no? Y bueno, fuimos allí, estuvimos visitando, me acuerdo que... Hombre, yo ya vi la distancia que había entre la forma de ver en la vida, la gente que vive sola en el pueblo, ella sola, una persona sola, pues suelen ser bastante peculiares, ¿no? Y no tenía mucho capacidad de entenderse con Ignacio, ¿no? Recuerdo lo que mejor podía distanciarlos. Fuimos a un pueblo, a Piornedo, que vive un hombre solo, Amador, que ya murió, y que es manco, porque le comió la mano un burro, la otra, la que no tiene, como podía ser de otra manera. Le comió la mano un burro y el paisano estaba allí, fuimos a verlo, y Ignacio al final le preguntó, dice, bueno, pero ¿por qué le comió la mano el burro? Y el paisano le dijo, porque estaba entero. Bueno, entonces Ignacio lo anotó en su libreta. Bueno, pues marchamos para otro pueblo, fuimos a Radillazo a ver a Robles, que vive solo allí, también vive solo. Y entonces Robles es un paisano muy peculiar, se te queda, pone muy nerviosa a la gente que va, porque se te queda mirando, se te acerca y se te queda mirando, y está todo el tiempo mirando para ti, ¿no? Y además, cuando tú le hablas, él está todo el tiempo diciendo, sí, 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 sí. ¿No? Y, joder, la gente, bueno, tiene un letrero a la puerta que dice, cuidado con los mastines. Luego tiene 2 mastines que son del 36, los únicos que libraron, y no se levantan para nada, ni aunque les des una patada, ¿no? Y cuando le dices, hostia, Robles, pero estos mastines, cuidado, ¿qué van a hacer? Dice, ellos nada, pero el cartel, no hay cojones para entrar aquí. Entonces este empezó a preguntarle, Ignacio, decía, bueno, pero usted solo aquí por el invierno bajarán los lobos, sí, sí, sí. Pasará miedo, sí, sí, sí. Y claro, y se aburrirá, sí, sí, sí. Y no se ha planteado marchar, sí, sí, sí. ¿No? Y cuando ya le pregunta, yo no sabía qué preguntarle, porque no le decía más que sí, sí. Dice, acabó usted. Y dice, Ignacio, sí, dice, pues no tiene usted ni puta idea de nada. No tengo miedo, no hay lobos, no me han comido las ovejas, no me aburro. Tío, se quedó y dice, y los mastines no muerden. Hostia, fuimos para Tabanedo, que estaba Pepe. Pepe bajó todavía para León hace un par de años y se dedica a ver escaparates y tal. Entró ahí en San Mamés
había a la puerta un maniquí, y entró a comprar algo y le dice, bueno, y compró cosas, lo que necesitaba, y el dueño, el encargado, bueno, tal, ¿marcha usted a gusto? Dice, sí, bueno, bien, la compra y eso bien, dice, pero la señorita de la puerta es una maleducada. Entré, le dije hola y ni me contestó. Dijo, hombre, es un maniquí, dice, que sea de donde quiera, pero no me dijo nada. Vamos, hombre, que entré y dice a los clientes y les saluda de toda la vida, ¿no? Y entonces Pepe estaba allí, lo pillamos regando las lechugas, y estaba con el chef, y según llegamos así se quedó quieto, el tío no se movía. Y quieto, y preguntándole, y bueno, y aquí por tan poca gente, y también ya al final se enfadó. Le dijo, tan poca gente, viene usted en febrero, aquí viene usted en agosto, se han juntado 7 y 8 coches por el verano y tal. Y marchamos. Y bajábamos, y llegaba Alfredo, que Alfredo en vez de hacer fotos, hacía unos dibujos y luego los completaba y salían los artículos. Y cuando íbamos a comer, allí donde nació el realismo mágico, Alfredo, paramos a tomar un vino y me dijo, a ver, está mosqueado. Está mosqueado, dice que estos tipos son figurantes, que te los han buscado, que no existen. Dice, bueno, porque además habíamos estado con Robles, con Pepe y el último con el Manco, ¿no? Y dice, porque ahora dice que le has dado a un burro la capacidad de pensar. Dice, porque dice que el Manco le da como explicación de por qué le comió la mano, porque estaba entero. Dice, pero joder, y al burro que más le da que el paisano esté entero, que no, ¿y cómo lo sabe? Y digo, Alfredo, el que estaba entero era el burro. Dice, joder, pues explícaselo porque está muy mosqueado. Y le dije, bueno, pues si está muy mosqueado por estos, ahora cuando vayamos a ver a Juanita, la de la Fonda Pontero, marcha. Dice, marcha, seguro. Ya, dice, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Y llegamos a la fonda y le dije, llamar vosotros, porque Juanita tiene muy buena primera frase, ¿no? Se llamáis vosotros y a ver qué dice. Y yo me aparté un poco, me apoyé en la pared, me llamaron y a ver Juanita, y estaba Ignacio, que iba pues todo guapo, en traje y tal. Alfredo iba ahí con una camisa corta, blanca, no sé qué, y Alfredo, ¿ves? Grandón, destartalado, y el otro, pues y sale Juanita y según abre los ve, y le dice a Ignacio, ¡qué guapísimo es usted! Yo no sé qué. Y Alfredo va y se ríe y dice, no como ese, que tiene la cabeza completamente cuadrada como los alemanes. Y Alfredo, claro, por seguir la broma, dice, señora, ¿qué le han hecho a usted los alemanes? Y entonces Juanita se arriba y dice, ¿cómo que qué me han hecho los alemanes? Pero le parece poco, no defenderá usted a los alemanes y tal. Y entonces ya te hacía Ignacio y dijo, hombre, claro, aquello de los campos de concentración, aquello fue muy duro, hombre, pero ya hace mucho tiempo. ¿Qué campos de concentración? ¿Qué campos? ¿De qué me habla usted? A los alemanes lo que no se les puede perdonar es que han inventado la formica. Entonces, estos ya se quedaban allí y tal. Dice, bueno, vamos a comer, entramos a comer. Y entonces allí comiendo fue donde se produjo, sacó Ignacio una grabadora, le dije, saca una grabadora y saca cintas y era una locura, porque esta mujer estaba todo el tiempo hablando y no consigues que siga un hilo, y luego tienes que llamar, oye, volvemos a lo mismo y tal. Y se lo cree todo, porque dice, claro, puso la grabadora y preguntó, ¿qué es eso? Ignacio iba a decirle, no sé qué, dije, nada, que está así, yo qué sé, déjala, caso a él, y le dije, es un chisme por lo de la capa de ozono. Digo, esto es una cosa para lo de la capa de ozono. Esa luz roja, cuando salte, hay que abrir las ventanas porque se está concentrando todo. Dice, ¡uy, qué listísimos son los señores de afuera! Dice, qué listísimos son los señores de afuera. Bueno, estuvimos allí, cambiamos la cinta de estas de 92 veces. Y después de eso, me quedé con la cinta y conseguí expurgar este relato que os cuento, que son todo, de todas las conversaciones, como 2 siglos, ¿no? Y que yo creo que es la primera pieza de realismo mágico, porque si había escrito algo antes, desde luego Juanita no lo conocía, con lo cual se lo conocía hasta igual.
El relato es intentar pensar en ella. Está escrito en primera persona porque es como está contado. Ella tenía allí, y le enseña a todo el mundo, un libro de Luis Mateo Díez, sobre las estaciones provinciales, y estaba firmado por Luis Mateo con la letra de Luis Mateo. Y para ella la autoridad es porque después, un día, vio en la tele que Luis Mateo, que ella siempre le llamaba Don Luis Mateos, había ingresado en la academia, y a ella ya le pareció que aquello era la hostia. Bueno, este tío que ha estado aquí sentado en esa misma silla, como ya dice, había ingresado en la academia. Entonces, el hilo conductor está entre ella, Luis Mateo, y el criao. El criao, que es la historia que nos contaba, la historia de un criao que echó raíces. Esa es la historia central. Un criao que le echó raíces. Y decía, quedó el relato así. Dice, esto que os cuento, fíjate tú y vosotros también. Eso lo hacía siempre. O sea, ella se dirige, siempre mira a uno y te dice, fíjate tú, y luego mira a los otros y vosotros también. Dice, esto que os cuento, fíjate tú y vosotros también, parece un San Sirolé, pero don Luis Mateos, fíjate la definición de académico, dice que es el que inventa las palabras en Madrid, y salió en esa misma tele que ahí veis, con Pajarita, cómo hablaba. Me dijo que lo que yo cuento es la pura realidad, y más cosas que saben decir ellos, que entienden las palabras que hablan. Y dijo que era mágico, como los húngaros que venían haciendo teatro cuando mi padre, que en gloria esté. Y Barbachey, el hombre foca. Ni te cuento lo que hacía aquel hombre que sujetaba un arado con la barbilla, que aquí cenó en mi fonda de Pontedo muchas veces. Era vegetariano. Fíjate si era vegetariano, que siempre tenía que hacerle el hígado con cebolla y las chuletas con lechuga. Dice, aunque no la comía, que dice que los médicos japoneses no son partidarios de la lechuga. ¿Qué de la lechuga? ¿Qué les importa a los médicos japoneses de la lechuga? Los médicos japoneses lo que no les gusta es que los americanos hayan ido a la luna. Dicen, pero ¿de la luna? ¿Quién habló de la luna? Aquí no habíamos hablado nada de la luna, pero hablo yo. Que tuve aquí una cena, no hace mucho, de 20 astronautas. Ahí donde vosotros estáis sentados, que no quise ni cambiar las sillas. 20 astronautas, 20, que los conté. De aquí para allá y de allá para acá. Daban 20 por los dos lados. Dicen, oye, como las matrículas de los coches, que ponen lo mismo adelante que atrás. Que digo yo, que para qué, nada más que ganas de gastar. Dice, bueno, y los astronautas traían escafandras. ¿Qué van a traer escafandras? ¿Cómo van a venir aquí con las escafandras? Con lo que tiene cenado aquí mismo el señor obispo de Oviedo cuando viene a T, voy a dejar sentarse unos astronautas con unas escafandras. Dice, aquí vinieron con sus señoras, que estaban todos casados por la iglesia. Aquí van a venir con escafandras y escafandros los señores astronautas. Dice, y los obispos. Los obispos no toca, estamos hablando de los astronautas. ¿Quién habló nada de obispos? Pero a lo que iba, que no me dejáis que os cuente la historia de don Luis Mateos, cuando vino aquí de criao. Don Luis Mateos de criao. ¿Qué don Luis Mateos de criaos? ¿Cómo voy a tener yo un criao con Pajarita? El criao es otro, es uno que traje de ahí de la parte de Casomera. Que ese sí que no entendía ni las palabras que él mismo decía, porque en Casomera hablan una lengua que no la entienden ni los vascos, que mira, que eso sí que hablan un chau chau, que no lo explican ni las universidades, que tengo yo aquí tenido para cenar profesores y me dijeron que no hablaban el vasco. Y fíjate, para no hablar los profesores en vasco,
que hablan todos los idiomas que se hablan en el extranjero, que mira que hay idiomas en el extranjero. Aquí nada, que no estamos preparados. Así nos quieren echar del supermercado ese de toda Europa, con Alemania y Francia y todos esos países tan listos, y hasta con los fiordos. Lo que sí subí fueron las sillas encima de las mesas, os lo digo, porque aunque estuvieran los astronautas, sobraban. Y si no, vienen los de Abastos y me las cuentan para los módulos. Y dicen que fíjate si son y se meten en todo, que tuve que sacar el canario del comedor, porque si no me lo contaban la jaula como módulo. Oye, me dio una cosa sacarlo, dice, yo estuve muy triste, pero el canario se murió de pena. Dice, claro, acostumbrado a estar aquí en el comedor, con las conversaciones que hay aquí tan interesantes, que está tan entretenido, que qué cosas le contaba a don Luis Mateos. Dice, y el criado se murió. ¿De qué? Vete a saber. Llevaron para analizarlo una célula, que les dejé yo un bote de nocilla que como trae tapa, para que no se le escapara para los análisis. Dice, ¿por qué es que la llevaban unos médicos japoneses que vienen aquí a coger una planta que se da con el agua de la canalina nada más y que es muy buena para la ceguera? Fíjate si será buena. Todavía no la cura del todo, pero en Japón los ciegos que toman este agua de esta planta, enfervido, unos ya ven por la noche y otros ven por el ojo izquierdo. Bueno, dice, y el criado, dice, se murió. ¿Pero de qué? Dice, de vago. Como te lo cuento, mejor. Te lo voy a contar porque todavía no te lo conté, que cuando se lo dije a don Luis Mateos, me dio la razón, y ese hombre es listísimo. Salió en la tele con Pajarita. Bueno, él es muy listo. Y también el alcalde de La Vecilla, que tiene dicho aquí mismo que es diputado por los quesos de Laguna de Alba. Dice, y el criado se murió. ¿De qué? De vago. Pero ni me dejáis que os lo cuente. Bueno, voy a ver, no se le vayan a quemar las patatas a mi hermana Argelia, que a veces se duerme por culpa de la capa de ozono. Que aquí han dicho gente muy listas que es malísimo lo de la capa de ozono. Y el criado, sí, se me murió. ¿De qué? De vago. El caso es que yo lo traje más tirando para el invierno, que hay poco que hacer y hasta se ordeña poco, que las vacas andan escosas. Y él salía ahí por las mañanas a un redondel que da el sol, que se mete por entre las paredes, y como no se movía para que le diera el sol hasta la hora de comer, pues siempre echaba a andar para adelante, para llegar primero al plato. Pues claro, fíjate tú lo que son las cosas y el no saber. Si hubiera más gente lista como don Luis Mateos, ¿qué pasó? Pues sí, que de salir siempre para adelante se le olvidó lo que es para atrás. Y dice que si se te olvida lo que es para atrás, con el tiempo se te mete una cosa en la cabeza. Dice, bueno, en la cabeza, no, en una cosa que es como el cerebro, pero es otra cosa. El cerebelo dice, eso mismo, pero qué listísimo es este señor y qué guapo. Pues, y le dice al Ignacio este que estaba mirando alucinado, le dice, qué listísimo y qué guapo. ¿Qué hace usted aquí estando la princesa soltera? Dice, bueno, eso mismo, que harían ustedes la pareja ideal. Y el criado, pues eso, que voy a lo de él, que el cerebelo, al olvidársele lo que es para atrás, se le paralizó los pies y se le olvidó lo que es para adelante. Y fíjate lo que son las cosas, si se te olvida lo que es para atrás y se te olvida lo que es para adelante, te quedas quieto. Dice, y si te quedas quieto en este sitio que hay tanta humedad, pues echas raíces.
¿Y sabéis lo que le pasó? Pues que me echó raíces y que lo tenía ahí quieto y con las heladas estaba por la mañana blanco y tieso. Le dice, ¿no será ese árbol que tienes en el huerto? No, hombre, que va. Gasté un dineral con él porque lo tuve que llevar a operar a Madrid, porque bajé al Hospital de León y me dijeron que aquí en León no hay motosierras con láser, porque había que operarlo con un láser, pero claro, como es árbol, también con la motosierra, para cortarle las raíces y que pudiera echar otra vez a andar. ¿Y en qué paró? Que lo podaron en Madrid, un médico famosísimo y listísimo, el que no dejaba morirse a Franco. Dice que aquí unos decían que era listísimo, pero otros estaban preocupados. Pero fíjate, con lo listísimo que es, ni la mitad que don Luis Mateos. Salió en la tele hablando de cuando podó al mi criado y vaya decepción. Fue y le preguntaron y dijo que había operado a un hombre que echó raíces. Y claro, le preguntaron los periodistas, ¿pero cómo puede echar raíces? Y dijo él, pues habría tragado un palillo de pequeño y luego cuando bebes agua, pues te crece, porque estaría verde todavía el palillo. Dice, ¿de dónde habrá sacado semejante tontería y invención tal? Cuando venga don Luis Mateos, se va a enterar con lo que inventa la gente por el extranjero. Vaya, vaya. Con el realismo mágico. Y esos sitios donde vive un hombre solo que ya se murió, ¿no? Todavía vive, pero ya se murió, ¿no? Bueno, pues nada, que yo me estuve planteando si debía venir este año. Pero luego me di cuenta de que era el único que no tenía barba y que necesitaban uno para que no todos pudieran estar en eso. No estaba yo en mi mejor momento, la verdad es que son esos años que la muerte te viene a visitar un mes tras otro, un amigo, una amiga, un tal, un cual, y bueno, al final le toca a alguien así más de cerca y bueno, pues te da así como el bajón, ¿no? Pero bueno, yo no he venido a que os dé el bajón después de toda la risa que hemos pasado, pero no sabía que se pone uno a escribir y no le sale nada, ¿no? Entonces sí, que murió mi padre, vamos. Y no arrancaba yo y tal, y bueno, estuve a punto de llamar a don José María y decirle que, joder, que igual este año tal. Pero luego pasas así por el pasillo, te cuentas años, y dices, pero tú no eres escritor, pues cuenta algo. ¿Pero qué cuento? Si no me sale nada, pues cuenta algo de tu padre, joder. Y entonces pues eso, voy a contar algo de mi padre, si no os importa y os parece bien. Porque esto de la memoria y lo de la gente cercana y todo esto tiene que ver, ¿no?, con la escritura. Entonces, no lo vimos venir y sin embargo uno cuando es escritor y es poeta y eso, pues parece como que hay cosas que uno no se da cuenta, pero las escribe y luego se da cuenta de que las ha escrito porque sí que las veía venir, pero es tan tonto que no las ponía en el primer plano. Mi padre murió en septiembre, pero yo hacía unos meses había escrito un poema que decía así: ves a tu viejo postrado como si alguien te regalase una foto del porvenir. No hay crueldad, solo memoria inversa. La escalera que creías subir desatento, fumando como si nada, pues eso. Tu madre sin cabeza asusta, produce más miedo que algunas meriendas rituales que recuerdas. Son un recodo del tiempo, ahora que sabes que el tiempo no existe. ¿Por qué se tapa la boca ese hombre para decirme que han muerto? El miedo es una mascota que nos hace tanta compañía. Y bueno, pues así lo recuperé meses después cuando mi padre falleció y me di cuenta de que, bueno, yo ya veía venir algo. Hace unos meses había tenido ahí otro capítulo de un pequeño infarto y tal, estando nosotros en Francia, ¿verdad?, que volvíamos de camino y me llamaron para decirme que bueno, mi padre había infartado y tal, bueno, que estaba en el hospital, estaba bien. Y además me contaban, y por eso ya se veía que no estaba muy bien el hombre, que
que se había sentido mal en casa, teniendo él ya problemas de corazón anteriores, pero que había dicho que como pasado mañana tenía consulta, pues que para qué iba a subir al hospital, ¿no? Entonces, bueno, joder, esto que dices, bueno, ahora cuando llegue tengo que tener una conversación con él, ¿no? Esto no puede ser, pero bueno, si lo primero que se sabe es que hay que subir al hospital inmediatamente, que los 5 minutos primeros son vitales. Bueno, pues 48 horas después él fue a contar que, bueno, ya parecía que no se sentía mal desde hacía 2 días. Y mi madre, que no le hace caso nunca en nada, pues en esto le pareció que había que hacerle caso. Bueno, entonces ya llega uno ahí desesperado, tengo que hablar contigo, llegas allá al hospital con esta cosa de que tienes que rendir a tu propio padre, ¿no? Que también te ha rendido y que lo ha hecho con tanto magisterio. Y cuando llego allí, abro la puerta, le doy 2 besos y le digo, y lo primero que me dice es, tengo que tener una conversación contigo muy seria, ¿eh? Me dice él a mí. Digo, hostia, ¿y esto qué? Digo, bueno, pero en esa conversación supongo que saldrá lo de que hay que ir al hospital cuando te encuentras mal, en fin, todo esto, ¿no? Dice, no, que tú ya tienes una edad y no te estás cuidando, que tienes una chavala joven ahora, ¿eh? Tal, ¿no? O sea, toda esta historia se la había montado porque él pensaba que, joder, que ya no se encontraba muy bien, que veía que no iba a poder cuidar a la chavala y que yo, sin embargo, me estaba dejando de una manera que, joder, o sea, que tenía que ir al médico, que mirarme, que todo esto. Bueno, total, que acabó echándome la bronca él a mí en vez de yo a él. Bueno, he conseguido así con el escobón reunir así algunas cosas que recuerdo de él y luego una extraña sensación de culpabilidad, ¿no? Yo tenía así bastante relación con él, todas las mañanas solía venir a mi casa y bueno, compartíamos un rato, un café y tal. Y joder, la sensación de eso de todo sin hacer, de cabos sueltos, de joder, ¿por qué no le habré preguntado por esto? Bueno, esas cosas que supongo que a muchos os han pasado y que tampoco son nada extraordinarias, pero bueno, que como tenía que contar algo de esto, pues me he puesto a pensar en ello. Total, que he conseguido juntar así algunas estampitas, ¿no? De niño, un verano, me llevó al pueblo en el que nació su madre, un pueblo casi abandonado de la montaña y de nombre inquietante incluso para un niño. Las Muñecas. No me digan que no parece el nombre de una película de terror. Las Muñecas. Existe. Búsquenlo en el mapa o pregúntenle a Fulgencio, que es el zahorín provincial, que seguramente les puede decir por dónde está. A pesar de la inquietud que producía el título, digo, el nombre del pueblo, conocí un lugar que me pareció maravilloso, una aldea de apenas 3 vecinos que ya en esos finales de los 70 y que aún resistían estoicamente aquellos inviernos. Casi todos eran allí por lo que parecía primos o parientes. Estaban Esther y Abraham, que eran lo que yo me imaginaba entonces como la Virgen María y San José. Tenían 2 vacas y un gocho y en su casa no había ni baño. No había baño y había que salir a la cuadra a bajarse el pantalón ante la atenta mirada de las vacas. Los más pequeños lo hacíamos apresuradamente y con miedo al ver aquellos enormes ojos. En casa de Dalmacio, que era prácticamente la otra casa que había en el pueblo, pasaban el verano las que parecían las más bellas primas que uno podía tener. 3 muchachas risueñas, bailonas y siempre alegres. Aquello me pareció el paraíso, aquella Arcadia, aquel mundo pequeño, caluroso y recoleto. La era el reguero al que llamaban río, con su puentecito de madera. Pero mi padre me contaba historias tremendas de aquel lugar. Él contaba que en su infancia y su juventud había visto cosas terribles, que los de allí se las traían, que recordaba él haber asistido a una boda de un muchacho, en que los novios los tuvieron 2 días atados a las ruedas de un carro, cada uno de los novios a una de las ruedas, antes de dejarles a los 2 días de hacer juntos como marido y mujer. Así lo recuerdo y la imagen me dejó loco. Yo le mareaba con preguntas, ¿pero qué comían? ¿Pero qué hacían los demás mientras? Pues comer y bailar alrededor, hijo. Me respondía. Otra vez el cine, parecía Mogambo y una tribu africana dispuesta a comerse a los novios. Y lo de comer allí, no sé, la leche, el pan, el chorizo, las pastas, todo sabía diferente, sabía como a medievo. Todo tenía un regusto a tribu lejana, a invierno de los tiempos, a marmita sobre un fuego que nunca descansa. El padre de mi padre, que murió cuando él apenas era un muchacho, era de Soto de Valderrueda. También me llevó allí en alguna ocasión.
Tengo pocos recuerdos, pero aquella gente me resultaba muy extraña. Recuerdo muchos gatos, un portalón y una prima coja y ciega de mi padre que caminaba por la casa apoyándose en una silla de paja y que nos daba un miedo de la hostia a mi hermano y a mí. Mi abuela, la madre de mi padre, era maestra. Contaba que había estudiado magisterio aquí en León, mientras trabajaba de cajera en Pallares, calculo que serían los años 20, y que recorrió pueblos de la montaña teniendo que ir de uno a otro de madrugada, con nieve y con lobos aullando. Mi padre nació ya en Santa Olaja de la Varga, a la vera del río Esla, en uno de los que debió ser uno de los destinos de mi abuela cuando ya consiguió bajar de la montaña. Su marido, mi abuelo Víctor, no fue picador, pero por lo que recuerdo de los relatos de mi padre, debía tener trabajo en el Ayuntamiento de Cistierna como responsable de alguna de aquellas aduanas locales que controlaban el tránsito de mercancías y que se conocían como fielatos y que se dedicaban al cobro de arbitrios. Había ese extracto de llamas, ¿no?, que contaba allí en el periódico vuestro. Ese coge un trocín, se lo dices que ya se lo pago, que decía: mi padre fue uno de tantos extraperlistas en la posguerra. Se hacía con unos sacos de frijoles, garbanzos o lentejas en las casas de los campesinos del curso medio de la Astura, de Gradefes a Cistierna, y los vendía a los mineros del Valle de Sabero. La ganancia consistía en no pasar por el fielato de Cistierna, donde había que pagar tributo por conejo y por gallina, por huevos, por legumbres, por harina. Para ello había que disponer de una bicicleta recia, de un conocimiento exhaustivo de los vericuetos del monte y de una linterna sorda, candil de carburo, para no perderse en medio de la noche. Vale, bueno, esto era... Está aquí la cita. Está aquí la cita, como diría Rajoy y Flechano. Vale, o sea, este era el extraperlista, pues mi abuelo era el que estaba en la casa mata aquella. ¿Un consumero? El consumero, correcto. A ver, ¿tú qué traes? Esta debía ser su triste oficio. Mi abuela Maximiliana, que así se llamaba, ya madre de 3 hijos y viuda finalmente de mi abuelo, tuvo que dejar la itinerancia de ser maestra nacional y puso escuela en Cistierna. De ella dicen que era buena maestra, pero que era dura, recta, vamos, que tenía la mano larga. La letra con sangre entra era una religión para ella y les aseguro que era muy religiosa. Mi padre cuenta que debía asistir él a todas las clases que daba mi abuela, ¿no?, a todos los turnos, estar muy atento, y cuando le preguntaba a alguno de los muchachos de fuera algo y no se lo sabía, él debía contestar como el rayo, y si no, cobrar el primero. La filosofía de aquella histórica escuela era esa: pegar primero al de casa, porque debía salir más a cuenta que darle al que pagaba. El primer capón o la primera galleta se la llevaba a él, eso fijo, pero lo que no creo que le librara al de fuera de llevarse su ración. Con este panorama no es extraño que mi padre viera el cielo abierto cuando los padres oblatos pasaron por la zona testando nuevas vocaciones y se fue tras de ellos como el que se va bailando detrás de un circo a un exilio incierto en Laguna de Duero, en Valladolid. Allí estudió y como sin darle importancia fue cumpliendo el gran anhelo de mi abuela, tener un hijo cura. Mi padre, buen estudiante y buen futbolista, se refugió, según contaba, en aquellas tareas, dejando para más adelante lo de decirle a su madre que, bueno, vocación, bueno, que no era para tanto. Ya se daría cuenta ella, pensaba él. Pero no, lejos de darse por enterada con pequeñas evasivas durante los periodos estivales, el tiempo que pasaba y la ilusión que crecía en aquella beata que era mi abuela, viendo a su hijo subir los escalones hacia los hábitos, parecían imparables. ¿Cómo explicar, si no, los mensajes que los oblatos le hacían llegar a ella y que se le llevaran a su colegio de las Arenas de Guecho, convencidos de que el muchacho prometía y estaba a punto del último empujón? Cuando se vio entre la espada y la pared, bueno, mejor dicho, entre el crucifijo y el altar, la cosa se puso seria y tuvo que cantar para no ser cantamisano. 3 meses estuvo huido cuando salió del seminario, recogido en casa de unas primas de mi abuela en Bilbao, sin atreverse a volver a casa. Y casi 1 año cuentan que tardó mi abuela en volver a hablarle por esta afrenta que yo creo que nunca le perdonó. Como ya les digo, la mujer era recta, recia y de armas tomar. El nacionalcatolicismo corría por sus venas sin necesidad de más proclamas, lo tenía interiorizado. Y que su hijo, en el que tantas expectativas había puesto, renunciara a su carrera clerical, lo llevó fatal. Recuerdo a mi abuela haciéndonos recitar a sus nietos, uno por uno, el Padre Nuestro, la Salve,
el yo pecador y el Señor mío Jesucristo como moneda de cambio para poder salir a jugar. Si por la noche montábamos bulla los primitos, nos levantaba a todos y nos ponía a rezar el rosario hasta que íbamos cayendo uno a uno como troncos. Cuenta mi padre que cuando ya había vuelto de la mili, le fue a sacar de la oreja del cine porque le había prohibido ir a la última sesión. Menuda era doña Masi. Bueno, a todo esto mi padre hizo la mili en Jaca y pasó más frío que un esquimal nudista. 1 año y medio comiendo bocadillos de humo, según cuenta, y pasando una meningitis que casi le deja tieso. Al volver, siguió haciendo aquellas 2 cosas que sabía, estudiar y jugar al fútbol. Así consiguió sacar las oposiciones a telégrafos. Le recuerdo contándome cómo tuvo que aprenderse de memoria todos los partidos judiciales de España, provincia por provincia, y como de vez en cuando aún hacía alguna demostración. Alicante, Alcoy, Alicante, Benidorm, Denia, Elda, Ibi, Orihuela, Villajoyosa, Villena, Novelda, San Vicente, Torrevieja, y así podía ser Huelva, Huesca, Lugo. Toda esa memoria se perderá como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante de Blade Runner. Fue telegrafista en Cistierna, finalmente. Siempre me ha producido cierto orgullo haber tenido un padre telegrafista. No sé, hay algo entre el amor filial y el morse que no conseguiría explicar del todo, pero me gusta. Pero él no dudó un momento cuando le llamaron del mítico Ulleras de Sabero para jugar al fútbol. En el equipo de la empresa. ¿Cómo? Cuenta que cogió la chaqueta y no pidió ni la cuenta. Años después lo contaba con cierto asombro de sí mismo. Fíjate, me decía, que podía haber pedido la excedencia o algo. Nada, saltó por encima del mostrador, sin abrir la puerta batiente del despachillo, y se fue de patrón a Sabero. Trabajaba en la oficina y jugaba en el equipo, en la oficina de la empresa, ¿se entiende, no? Del equipo de don Enrique Balmaseda, que ahora que tú entrevistas a los de la Cultural, ahora que se han vuelto a poner de moda los de la Cultural, que muchos fueron cedidos allí para... O Valle Villafañe, que jugaron allí. Bueno, mi padre yo creo que jugó un poquito antes que ellos, ¿no? Allí en el Ulleras de Sabero, pero bueno, que al final, en tercera división, macho, esto para un hijo es un orgullo de la leche. Y cuenta que era tremendo, que los niños no les dejaban andar en el baile, o sea, jaleando su nombre, y las muchachas tenían solo ojos para los futbolistas, le invitaban en los bares, y eran los más populares del valle, como Cristiano Ronaldo en escala, ¿no? Allí. Fue entonces cuando conoció y cortejó a mi madre, y cómo terminaron casándose, claro. Debieron ser años muy felices. Mi padre era serio en apariencia, pero le sacaba jugo a la vida, era un disfrutón, ¿no? Mi madre cuenta que en aquella época no faltó quien le dijo: cuidado, Resu, que este es un picaflores. Y también cuenta que a ella su padre le daba un duro de propina y que cuando se enteró de que tenía novio se lo quitó. Mi abuelo era muy estoico y un poco cabezón, y todas las cosas que cuenta mi madre eran: no, porque vamos a ir a la verbena con mi novio, que bueno, ya total nos vamos a casar después del verano, y mi abuelo que lo miraba así. Bueno, le dejaba hablar y luego aplicaba esa temporalidad de montaña, resumida en la frase: cuando se quite el sol de la peña, en casa. Pero ¿cómo es la memoria? Yo siempre les oía hablar de aquel mítico tema de Moliendo Café, hasta tal punto que siendo niño uno va acumulando la idea de que esa era la canción con la que mis padres se conocieron, con la que se enamoraron, y que la que nunca hubiera podido olvidar, que cuando la oían yo imaginaba que se ponían a bailar. Y de hecho, creo que en cierta ocasión a Afonso y a los músicos con los que andábamos y tal les pedí que montaran Moliendo Café, porque era el tema que quizá podía sorprender a mis padres, ¿no? Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el son tristón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir: cuando la tarde languidece. Bueno, entonces yo recuerdo que la montaron, la cantaba Isabel, Coba Villegas, allí estaban mis padres, y bueno, estaba como una sorpresa, ¿no? Y cuando empieza a cantar Isabel: cuando la tarde, dice mi padre: hostia, andamos Moliendo Café otra vez, no, porque... Pero padre, ¿qué me dices? Joder, pero esta es una canción, si siempre os he oído hablar de ella. Joder, Martiniano en la pista,
era con la que nos echaba, joder, siempre, y dando un coñazo allí con el acordeón y moliendo café, y a la tercera que moliendo café, para casa. Teníamos una manía y tal, bueno, pues así es la memoria, ¿no? O sea, yo pensaba que era la canción mítica fundacional de mi familia y resulta que era... Dios, qué fracaso. Creo que le he dado muchos disgustos a mi padre, yo creo, de este tipo, ¿no? En fin, de no cumplir las expectativas, ¿no? Mi padre, yo creo que en mi casa hasta, si un tiempo hubo algún ratoncillo y tal, también era del Real Madrid, ¿no? Bueno, pues yo con 5 años intuitivamente me hice del Barcelona. Por culpa de Cruyff, dice mi padre, tú sos por culpa de Cruyff. Y bueno, quizás fuera cierto, pero yo no me lo conseguí explicar nunca, ¿no? Pero vamos, yo siempre fui del Barcelona y mi padre no lo entendía, o sea, todos mis hermanos, todos mis vecinos, yo creo que hasta mis vecinos eran del Real Madrid, todos, y yo era del Barcelona. Bueno, pues esto, disgusto, pero un poco inconscientemente, ¿no? O sea, tuvimos así una relación muy curiosa, o sea, nos llevábamos bien, pero joder, aquello no... Bueno, yo de hecho nunca dejó el fútbol del todo, ¿no? Yo siempre le iba a ver a los partidos y bueno, para mí era una especie de héroe que con el tiempo se convirtió en alguien que, bueno, ya sabéis esto de lo freudiano, ¿no? Es el padre que te empieza a decir cuándo tienes que llegar y que por qué andas por ahí, que no estudias lo suficiente y bueno. Y entonces había un poema en un libro mío que también hace alusión a esto, ¿no? Y se titula así, Bajo el sol, que habla, yo creo que mal de los padres y de los maestros, lo que tiene que hacer alguien, ¿no? para superarse en la vida. Y decía el poema: soñó al viejo lanzado de esquina como una antigua oración. En el córner del padre, el hijo maniatado al palo respira con dificultad. Y la bola, planeta enorme, gravita sobre áreas de infancia, y todo surge del siniestro pie, y uno a uno sus maestros, espíritus sin cabeza, se afanan en el remate. Bueno, el fútbol, los telégrafos, en fin. Yo quería terminar así contando un par de historias de mi padre, bueno, de mi padre conmigo, quiero decir. Tuve yo la suerte de que, andando el tiempo y después de que él entrara en aquella empresa mítica Standard Eléctrica, ¿no? Era como una empresa de estas franquistas, de estas que tenía economato y que, bueno, daba becas a los hijos y tenía su seguro médico privado, bueno, aquellas cosas, ¿no? Tan de aquel tiempo, ¿no? Y en esa cosa de la empresa, aunque yo ya estaba estudiando en Salamanca psicología, parece ser que la empresa le ofrecieron a mi padre, que estaba haciendo en Madrid un curso de reciclaje, o sea, mi padre que se había dedicado toda la vida a las ventas de centralitas y cosas de estas por el noroeste de España, que tardaba 8 horas, ¿no? Tardaba 12 horas en ir a La Coruña, salía los lunes y llegaba por la noche, estaba allí toda la semana y los viernes volvía en sus 600 de los años 70 y eso, unas 12 horas. Bueno, pues en ese mundo resulta que la empresa ven venir lo de la informática y les quieren hacer a toda esta gente que se reciclen, que se hagan programadores y tal. Llevaban 1 año y medio en Madrid y yo creo que no habían conseguido que hiciera un programa ninguno, ¿no? Pero en esto les ofrecen que, bueno, ellos igual no, pero los hijos. Y entonces, bueno, pues ahí fuimos unos cuantos hijos y tal, y efectivamente, aquello pues parece que a nosotros se nos daba un poco mejor, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, pues eso me dio la oportunidad de convivir con un tiempo en Madrid, una especie de extraña soltería en la que vivíamos mi padre y yo, en una pensión de Callao, ¿no? Una pensión de Callao, 2 camas, o sea, no había lo de padre me respetarás, ni nada de eso. Y en aquella pensión de Callao, bueno, pues comíamos fuera, claro, estábamos todo el día estudiando, o sea, era una cosa terrible. Además se había tomado muy en serio que yo tenía que coger ese camino porque ese era el último tren. Para él no, pero quizá para mí podría ser un futuro, una lanzadera. Y bueno, en aquella recuerdo que, bueno, salíamos por allí, tomábamos algún vinillo por allí y tal, y siempre había un sitio que cuando volvíamos a la pensión decía, joder, este bar me llama la atención, era un bar que se bajaba y tal. Bueno, yo no le veía nada, sí, música, bueno. En aquellos 3 o 4 meses que compartimos allí, porque luego él volvió y yo me quedé allí,
el último día fuimos a cenar y dijo, bueno, yo antes de irme de aquí quiero saber qué hay ahí. Y bueno, entramos, ¿no? Entramos y cuando ya estábamos a la escalera yo me empecé a percatar del asunto, vi que cobraban entrada, entonces intenté disuadirle con esto, ¿no? Digo, mira, además cobran y tal, no, pero joder, vamos a entrar, vamos a tomar una copa, ¿qué más da? Digo, bueno, pero ya has visto, que te das cuenta del sitio al que vamos, ¿no? Y, claro, joder, y tal. Entonces, claro, entramos, pagamos la entrada, llegamos a la barra, nos pedimos 2 copas, y nada, estamos hablando allí, y el padre. El caso es que aquí no hay más que paisanos, ¿no? Y digo, sí, bueno, te he intentado decir que, bueno, en fin, no sé, sutilmente, intentando que nadie me viera, que, bueno, que si te estabas dando cuenta de qué, decía él, ¿de qué? Bueno, pero no te das cuenta, joder. No. Digo, hombre, es que yo creo que es un club gay. Vale. Pero ¿cómo va a ser un club gay? Tienen todos pinta de albañiles. No, joder, pero tú ¿por qué piensas que los gays tienen que tener otra pinta? O sea, que ahora todavía hablando hace 30 años, ¿no? Todavía no había orgullo ni nada de esto. Y claro, hacíamos la pareja ideal, ¿no? El hombre mayor, el adulto joven con el pendiente y tal. Y joder, o sea, no se lo podía creer, acabamos la copa. Pero ¿estás seguro? Digo, hombre, yo, mira allí y tal, o sea, que haber compartido también esta escena tal. ¿Y tú cómo sabías? Digo, bueno, no, o sea, bueno, yo me lo he imaginado y tal, bueno, tal. Siempre lo contó como que yo le llevé a aquel lugar, ¿no? O sea, que yo había empeñado en llevar a un padre a un sitio como ese, ¿no? Creo que es el del Barcelona, ¿no? Efectivamente es una pequeña beca, o sea, que fuera del Barcelona vale, pero ya que fuera gay, no, esto no lo podía... Bueno, pues que era así un poco cachondo, ¿no? Y quería contar, entre las muchas anécdotas de estas de... Joder, de esa, porque era bastante... me gustaba, ¿no? Claro, los amigotes y tal, que era un tipo serio y tal, pero recuerdo mucho, y ya con esto termino, si me permitís, bueno, os agradezco la terapia, contaba una así mítica que había ido con compañeros de la empresa a montar una centralita a Bilbao y la cosa se había torcido y bueno, parece ser que habían tenido un trabajo extra allí, se habían tenido que quedar 3 días más y bueno, mi padre era un poco responsable del equipo, los de allí, los que venían de León, tal, bueno, allí una gran hermandad, porque sí, lo que me he dado cuenta cuando ahora me ha muerto, ¿no? Es que bueno, todo esto de la empresa y tal, pues parece que sí que eran como una gran familia de verdad, o sea, no como estos del colegio y tal, ¿no? Sí que, bueno, lo sentían así, pero bueno, eran muy bromistas y todo esto, ¿no? Y contaban aquella broma mítica que mi padre había dicho, bueno, venga, ya que nos hemos tenido que quedar aquí 2 días, el último día pues habrá que hacer una comida y esto se lo vamos a pasar a una dieta a la empresa, pero vamos a comer en un buen restaurante. Entonces veo que era un restaurante de Bilbao de estos de la leche, ¿no? Ya llegaron allí y bueno, estaban todos los míticos compañeros de mi padre, el Jeta, el otro, el Popeye, no sé cuál, y nada, entraron allí y dijeron, chuletillas como para una boda. Y, se debían poner allí y tal, y comieron de todo, bebieron de todo, ya estaban con los chupitos, las copas, tal, y bueno, el paisano que les veía allí cantar y felices, el dueño, el cocinero, salió allí con su traje blanco, con su tal, se unió a ellos y venga a beber tal, y parece ser que se creó la cosa esta de, bueno, tú estás fatal y tal, pero yo ahora me ponía, yo echaba una carrera ahí, y vamos, os dejo acojonados a todos, bueno, tú no te mueves, tal, tú sí, bueno, total, que la apuesta consistió en hacer una carrera, y nada, pues salieron allí, se pusieron todos en fila, el paisano del tal hizo así con la servilleta y un cuarto de hora o 20 minutos, no volvió nadie, hasta que claro, a la semana siguiente fue uno y le dijo, no hombre, que era una broma. Ya una vez que llegamos allá a la esquina dijimos, hostia, esto no... Podemos desaprovechar el momento allí, estar allí con el tío de blanco mirando. Volvieron y se lo pagaron. Y le dijeron al tío, dijo, joder, era una broma y tal. Y dijo el tío, no, si lo que más me jode es que les di yo la salida. Bueno. Nada, pues nada más. Muchas gracias. Antes
Y al hilo de lo que contabas me ha pasado una cosa muy curiosa. Ahora como un mes le fui a hacer una entrevista al último músico vivo de los martinianos, a Román, que se llamaban los martinianos porque el hermano mayor era martiniano. Bueno, y siempre que haces esto de las entrevistas y tal, él sigue tocando y no sé qué, dices, bueno, pues para grabar un poquitín al final ahora con esto de poder grabar y tal, se toca en el Suna, cogió el acordeón y ¿sabes qué tocó? Moliendo. Moliendo café. Muy buenas tardes. He titulado mi intervención, bueno, esto de terminar el último, ¿verdad? Y sobre todo en medio de un verdadero despliegue de ingenio, hacer reír. Lo más grande que se puede hacer es reír. Reír incluso personajes ridículos. Por ejemplo, se me ocurre ahora que sacamos poco provecho de personajes que nos acaban para este, porque son siniestros tal vez, ¿no? Pero que también tienen un lado cómico, y qué bien cuando aparecen gente capaz de reírse de esos personajes. No digo ni a ninguno, pero todos tenemos en la cabeza esos personajes que, como decía el otro día alguien en la televisión, incluso acaban convirtiéndose casi en payasos. Pensar que Hitler se haya podido convertir en un payaso y la gente se pueda reír ahora de Hitler. Bueno, pues habéis hecho reír incluso en situaciones de terapia. La risa es terapia. Yo no sé, no creo que haga reír. Yo esto lo llamo la herencia del tango. Quizás haya llegado el momento, por fin, de compartir con todas y todos vosotros en este filandón lo que ha sido y es uno de los centros de mi vida, alianza y condena, como escribió el poeta Claudio Rodríguez, el tango. Me vino la idea cuando hace unos días leí en un artículo estupendo sobre esta música que publicó Toño Morala, leí, digo, que yo literalmente alguna vez había hecho este comentario. Comenta Ildefonso, escribe Morala, recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, metapunga, al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. De algún modo, por tanto, es esperable de mí que en la vida diaria haga semejante comentario, del todo incomprensible, en jerga lunfarda, bonaerense, que es letra del tango El Ciruja y que vendría a significar en castellano: recordaba aquellas horas de juerga cuando estaba sin trabajo, andaba de carterista, jugaba al tute y ligaba en el hipódromo. Así que me vinieron ganas de contaros ahora cómo este tipo, que soy yo, ha llegado a semejante situación. Este es un objeto hallado en una panera, en la panera de una casa ya clausurada, la de mis abuelos, en el pueblo de Villaflora del Condado, un objeto como extraído de una mastaba egipcia. Y así anuncio que la cosa va de arqueología y prehistoria, un sublimado de nostalgias para entendernos. Es un mate recubierto de alpaca con su bombilla para cebar y tomar la hierba mate, la infusión amarga a la que se aficionaron los tíos Pedro y Catalina cuando emigraron a Buenos Aires en la década de los años 20, ¿no?, del pasado siglo. Y tiene aquí grabados sus nombres, aquí pone con excelente letra inglesa, Pedro y Catalina. Aquella pareja que yo conocí de viejitos, pobres como ratas, sin hijos. Él criaba y vendía pavos, el pavero lo llamaban. Él era mi tío bisabuelo. Pero tenían un pasado glorioso al que se referían de cuando en cuando, su vida en el otro mundo, en Argentina. De allí volvieron y con dinero, pero era dinero de la República, y los fascistas nacionales, vencedores, lo convirtieron en papel de limpiarse el culo. Quedaron arruinados. Pero se cogían de la mano, se besaban en público, jamás habíamos visto a unos viejos besándose. Reían entre ellos y hablaban con un acento cantarín que a mí, un niño de 6 o 7 años, me sonaba como venido de muy lejos. Cuando el tío Pedro enviudó, quiso acogerse a la protección de su sobrina, mi abuela. Estoy hablando de pura arqueología y con genealogías como la de los Reyes Godos, como podéis ver, ¿no? Como no sabía trabajar en el campo, hacía
pequeñas tareas, casi como nosotros, como los niños. Trillaba un poco, iba con el botijo a por agua en la era. A cambio sabía hacer reír a las mujeres en la cocina, que es uno de los mayores saberes que pueden tenerse. Se meaban de risa con él. Mi abuelo, con discreción, desaparecía, no era su estilo reírse con aquellos chistes dedicados a las mujeres. Cuando lo venció la desesperación de viejo que duerme solo y frío, una noche de diciembre con gran helada salió de su casa en ropa interior, los marianos, la camiseta de felpa, caminó los escasos 10 metros que lo separaban del río Porma, que venía hinchado, bramando, con las aguas barrosas, y se tiró. Recuerdo como mis tíos contaban que con otros mozos lo buscaron con caballerías a lo largo del río durante muchas horas. Al final apareció en el pozo llamado del Barrigón, unos metros más allá donde se había tirado. Estaba prendido por las raíces que crecían en el fondo de las aguas arremolinadas y opacas. Pero el tío Pedro, en sus días alegres y animados por el clarete de mi abuelo, contaba de allá y sobre todo entonaba tangos y se hacía el argentino. Desde entonces ya no cedió la seducción del tango. En la radio de otra cocina invernal, en los solares de Picón, mis padres, de broma, se marcaban unos pasos cuando salía Carlos Acuña cantando. Y el prestigio, el encanto siempre de todo lo argentino, desde el programa radiofónico de Pepe Iglesias, el zorro con su mágica garganta, yo soy el zorro zorrito para mayores y pequeñitos, hasta aquellos aluches de la pradera iluminados por los faros del Cadillac, el bote, el aiga del emigrante millonario. Alianza con todo argentino, pero también condena, como decía al principio, verme vestido de yeyé a los 15 años, con melena girafeando por Ordoño y otras veces mamándome con el orujo de las churrerías mientras voceaba el tango tabernero, tabernero que idiotizas con tu brebaje de fuego, para jolgorio de la afición una manga de nenes de mi edad con visajes de malditismo. O en Oviedo, ya en la uni, siendo rojo y estructuralista, hubo noches de farra y tangueras más propias de un tuno. Justo, nuestro amigo Justo, fue colega y testigo de algunas. Sí, nostalgia de Buenos Aires, en una expresión de Julio Llamazares absolutamente acertada, nostalgia de Buenos Aires, hasta llegar a los grandes escritores argentinos, Cortázar el primero y Tanguista el mismo. Pero ¿cómo no caer fascinado por el habla porteña si a la camiseta la llaman la musculosa? Y no diré más. Y la alegría si un amigo porteño, el poeta Ricardo Postar, cuando el suceso de la presidenta de la Diputación y su matona me pone este mail como la cosa más natural del mundo. Las minas esas pronto estarán haciéndole colchones a la cana. La cana es, por si no lo saben, la cárcel de Mansilla. Esto que ahora os estoy contando ha dado muchas vueltas en mi imaginario. En los sueños, donde más, los sueños soñados y los que son ilusiones diurnas. Voy a leer ahora 2 episodios sucedidos en la transformación nocturna. A media luz en Buenos Aires. Llegué por una carretera comarcal y me parecía mentira encontrarme al fin en la ciudad más deseada. Haber llegado de noche, que me hubiera recibido un extraño pariente, cuya existencia siempre ignoré. Eran detalles que no alcanzaban a mermar mi eclipsamiento. Antes de llevarme a su casa, en la que me alojaría todo el tiempo que durase mi estancia, me propuso que visitásemos el gran mercado central, donde trabajan hasta la madrugada los que abastecen de alimentos a la ciudad. Ahí estaban los grandes mayoristas, los asentadores de frutas y por encima de todos los matarifes y carniceros prestigiosos con sus delantales de hule. Yo me maravillaba, iba y venía entre ellos, hacía muchas preguntas. A través de las lunas inmensas del mercado se veían las calles encendidas donde el músculo duerme y la ambición descansa. Vino la hora de dejar aquello y encaminarnos a la casa del pariente. No había patio con madreselvas, ni farol, ni esquina rosada. Era un bloque de apartamentos gris y macizo construido junto a unos desmontes arcillosos. En lo hondo de su patio de luces se celebraban reuniones impropias de la hora y allí mismo, en unos columpios incolores, jugaban las niñas de Buenos Aires. Seguí sus cabriolas viendo el vuelo de sus faldas a cada salto y pensaba para mí:
crecerán para ser las minas, las pebetas adorables en la distancia. Seguía la noche floreciente y no amanecía nunca. Le pregunté a mi huésped si aquel era el barrio plateado de Boedo. No era, pero de allí mismo arrancaba Boedo, bastaba con cruzar la calle y ya estaríamos pisando su mitología. La cruzamos y enfrente se alzaba un conjunto arquitectónico tan preciso que yo me dije, ahora sí, esta es la ciudad de las postales y las cartas de mis parientes emigrados. Vi largas manzanas de casas de 2 pisos, con la fachada cubierta de enredaderas tupidas, tapiales encalados y por fin las propias madreselvas en flor. Las calles todas empedradas y en pendiente, y nosotros fuimos internándonos en aquel orden revelador como una canción querida hasta llegar a un espacio comunal, una especie de plaza cubierta por estructuras de hierro forjado, contemporáneas de las que pensó el ingeniero Eiffel. Entonces mi raro pariente me puso en guardia. Este es territorio peligroso, me dijo, la Reserva Central de Buenos Aires. Aquí mandan los cafisos y los malevos conjeturables. Y como si yo tuviera necesidad de tal aclaración, añadió, te diré que son simples macarras y trileros. Me entró cierto temor, pero aventuré un paseo. Había muchas cosas del siglo pasado, bien preservadas. Vi una fila de coches de punto con formas incongruentes. Alguno tenía el volante cuadrado, otro era todo portaequipajes. Pero lucían con el valor de los bronces, las maderas bien pulidas y los cueros. Junto a la fila se formaba un corro de hombres corpulentos con mostachos y gorros de piel. Eran los simones y los transportistas, bruscos, siempre enigmáticos, como los meleros trashumantes de mi tierra, de trato difícil. Yo los miraba fascinado. Comprendí que aquel lugar, el centro mismo de Boedo, podía compararse con un mercado de ganados. Y así era, en cierto aspecto, como pronto pude ver. Pues en un rincón de la gran plaza tenía lugar una escena muy compleja, cargada de un carácter impreciso. Sus protagonistas parecían aceptar lo que les estaba sucediendo como si no cupiese otra actitud, aunque los hechos eran desmesurados. Se trataba de una pareja de turistas germanos o nórdicos que habían caído en la ciudad con un abandono y despreocupación tales que ahora estaban pagando las consecuencias. El hombre había aceptado el desafío al billar de uno de los transportistas cafisos y llegó a perder todo su dinero. En la última partida, la apuesta fue su propia compañera y la perdió también. Esta es la situación que yo me encontré. El apache estaba alzando el jersey de la mujer, le pellizcaba un pezón, le bajaba las medias con tirones bruscos. Alcancé a ver algún claro blanquísimo en la piel de la nórdica. El otro la palpaba y su manoseo me recordó el que suelen hacer los tratantes a las ovejas, espaciados, sin prisas, pero con la precisión del entendido, que manteniendo sujeto al animal tienta las carnes, pesa las ubres, revuelve las lanas buscando marcas o señales de enfermedad. La mujer se abandonaba al manoseo con fatalismo, como si no hubiera otra salida. Entre tanto, su compañero, el perdedor, asistía a la escena casi como con desgana, como si solo estuviera esperando a que el trato se cerrase para marcharse a otro sitio. Yo no podía desprenderme de allí, pero mi pariente me indicó con una seña que nos debíamos ir yendo, porque al fin empezaba la amanecida. Aquella neblina que parece brotar del horizonte al otro lado del río y se condensa en una masa temblorosa es la ciudad de Buenos Aires. Ahí está su trama de almacenes, conventillos, portones y patios con mucha industria, un laberinto marcado por el signo virtual de la nostalgia. Por la otra ribera, crecida de chopos, vamos de paseo mi tío y yo, evocando a nuestros emigrantes transatlánticos. Y él fue el primero de la familia que conoció los camarotes de un buque que zarpó del puerto de Vigo. En lo más hondo de sus recuerdos guarda 2 vaivenes. Le mecieron los brazos de la madre y el oleaje del océano, porque él, mi tío Vitorino, el trapalón, nació a bordo en el viaje que mis abuelos emprendieron hacia la Argentina. En busca de fortunas mayores, mi abuela le dio a luz en medio del camino entre los 2 continentes. Y ahora vamos paseando juntos por la ribera, la misma ribera de siempre, la que también conozco en nuestro pueblo. Pero Buenos Aires se alza visible a poca distancia.
Bastaría con cruzar el río por el vado, descalzándose las alpargatas, y ya estaríamos dentro de esa niebla que destella con reflejos rojizos cuando se disipa algo y alcanzamos a distinguir las chimeneas de ladrillo de sus fábricas y las luces de sus avenidas. Bien puedo explicarme la razón de mi nostalgia hacia esa ciudad. La palabra, en el caso de mi tío, tiene verdadera raíz etimológica. Nostalgia es el dolor del camino. La ciudad vista siempre a medias, crecida en los ecos de lo leído, de las muchas músicas cantadas. Y fuera de la fabulación hay unas cuantas historias, unas más serias, otras hasta grotescas, de a dónde me ha llevado esta nostalgia evanescente. Todas nostalgias son evanescentes y esta afición mía. Ya se ha visto. Si soy capaz de declarar como la cosa más natural del mundo, recordaba aquellas horas de garufa cuando Minga del Agudo se pasaba meta punga, codillos colaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Historias como cuando tuve que salir casi por piernas de Corme, pueblo coruñés de la llamada Costa da Morte, con estirpe de migrantes, tras haberme hecho pasar por el cantor montevideano Alfonso Gaona, por Maseñas, que fue seudónimo durante mis años en la pachanga como saxofonista y tanguero. O cuando por fin, y no en sueños, fui una vez a Buenos Aires. Pero esto son otras historias. Y ahora, como broche final de mi intervención, y así suele decirse, y a pesar de que hay un poco de fresco en el ambiente, bueno, quiero poner un poco de música a las palabras medio dichas, medio soñadas, medio leídas, cantando con redundancia para todas y para todos ustedes el tango Mi Buenos Aires querido, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo de Pera en el año 1934 del pasado siglo. Al cual me acercaré al prosceno, proyectaré la voz, espero que se me oiga. El cambio es brusco, claro, porque viniendo... No, ya verás. Es un puro homenaje. Va por ti, Toño. Gracias por el artículo que fue estupendo. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón. Dentro del pecho pide rienda el corazón, mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo su amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no
habrá más pena ni olvido. Bueno, pues así es, el Filandón como la vida, con su toque alegre, su toque nostálgico, su traje, tal, como la vida. Cierro el Filandón, el decano no puede cerrar porque estamos entre amigos, se acaba de morir su madre. Nos vemos. Estamos en las edades.